Entonces, para este laboratorio es circuito RC. El marco teórico nos dice que un circuito RC está compuesto por dos elementos, una resistencia R que disipa la energía y un capacitor C que almacena energía en forma de campo eléctrico. Entonces tenemos este montaje para este experimento. Entonces tenemos el capacitor, la resistencia y la energía va a fluir de esta manera. Para este experimento tenemos una resistencia de 81 kilo ohms y un condensador de 1000 microfarads. Entonces se van a tomar medidas cada 10 segundos y se observa que a medida que va pasando el tiempo el voltaje se va disminuyendo. Voltaje en función del tiempo. Entonces esto nos da una función exponencial, como se puede ver. Al trazar una línea, entonces los valores quedan cercanos. Entonces el tiempo va en la parte en el eje de las X y el voltaje va en el eje de las Y. Entonces tenemos que la fórmula que nos arroja el sistema, el Excel, es igual a 5.2379 por E a la menos 0,011 por X. Entonces lo que queremos hacer es encontrar el valor de RC. Entonces para eso utilizamos la fórmula inicial, la que nos da el sistema, y empezamos a hacer el despeje para llevarla a la fórmula lineal. Cuando tenemos ya la pendiente, esa es igual a menos 1 sobre RC, que esto es el tiempo, que es igual a la RC igual a menos 1 sobre la pendiente. Entonces ahora para hallar el valor de RC tenemos que la pendiente es igual a menos 0,0114x. Entonces la pendiente es igual a este valor. Entonces hacemos el despeje indicado y nos da que RC es igual a 87.72 segundos. En cuanto al valor teórico, basta con multiplicar la resistencia por el capacitor. Entonces aquí lo que hice yo fue hacer llevarlos a unidades más fáciles de llevar. Entonces tengo que RC es igual a 81 ohms por 0,001 faradios y esto nos da 81 segundos. Eso en cuanto al valor teórico. El error porcentual es el valor teórico menos el valor experimental sobre el valor teórico por el 100%, esto en valor absoluto. Entonces al hacer este cálculo nos da que el error porcentual es igual a 8.3%. Entonces, como se puede observar en la gráfica, a medida que pasa el tiempo el voltaje del circuito se va descargando. Esto porque, o sea, el capacitor tiene una carga y como nada lo está alimentando, entonces este tiende a descargarse. De la ecuación exponencial se puede obtener el valor de RC. Como vemos acá es menos 0,0114 sería, y este lo podemos llevar a valores de la pendiente. Entonces este es la pendiente y este se puede llevar a valores de RC. Tenemos estas conclusiones. El condensador a medida que pasa el tiempo empieza a descargarse. Esto debido a que no se encuentra conectado a ninguna fuente de energía y se encuentra la ecuación exponencial generada por el sistema. Se puede llevar a la forma y igual a mx por a mx más b, donde m es la pendiente y esta es igual a 1 sobre tau, siendo tau igual a rc. Tau es un indicador de la velocidad de reacción del circuito ante una perturbación debido a un escalón de tensión.
En este caso ocurre que el condensador se desconecta de la batería, por lo cual el circuito al pasar el tiempo empieza a descargarse, pues solo trabaja con energía almacenada. Laboratorio, leyes de Kirchhoff. Entonces tenemos el marco teórico. Las leyes de Kirchhoff se basan en la conservación de la carga y la corriente eléctrica, y el hecho de que en una trayectoria cerrada el potencial vuelve a su valor original después de recorrerla completamente. Tenemos algunas definiciones. La rama: uno o más elementos de circuitos conectados en serie en camino abierto. El nodo: punto de unión de tres o más ramas. Y la malla: la unión de dos o más ramas en camino cerrado. Primera ley de Kirchhoff. Conservación de la carga eléctrica. La suma algebraica de las corrientes que fluyen hacia un nodo es cero. Entonces tenemos estas dos ecuaciones. La primera es: la intensidad 1 es igual a la intensidad 2 más la intensidad 3. Y la segunda ecuación es: la intensidad 1 es igual a la intensidad 4 más la intensidad 5 más la intensidad 6. La intensidad 1 es la intensidad de la batería. Segunda ley de Kirchhoff. La suma algebraica de las corrientes que fluyen hacia un nodo es cero. Entonces tenemos estas cuatro ecuaciones, las cuales vamos a probar. El procedimiento consiste en plasmar este montaje. Entonces tenemos 6 resistencias, un voltaje y 3 nodos, perdón. Entonces acá tenemos la ejecución. En esta imagen podemos observar las intensidades de los resistores. Para el resistor 1 y 2 es 1.45 amperios, para el resistor 3 2.17 amperios, para el resistor 4 1 amperio, para el resistor 5 1.55 amperios y para el resistor 6 1.07 amperios. Para la batería la intensidad es de 3.62 amperios. En esta imagen podemos observar el voltaje tanto para la batería como para los resistores. Entonces para la batería fue un voltaje de 40 voltios, para el resistor 1 es de 14.48 voltios, para el resistor 2 es 11.58, para el resistor 3 26.05 y para los resistores 4, 5 y 6 es de 13.95 voltios para cada uno. Entonces acá tenemos la tabla de datos. Para la resistencia 1 es de 10, tiene un voltaje de 14.47 y una intensidad de 1.45 amperios. Para la resistencia 2 es de 8 y tiene un voltaje de 11.58 voltios, intensidad 1.45 amperios, esto porque están en serie ambas. Para la resistencia 3 es de 12, tiene un voltaje de 26.05 voltios y una intensidad de 2.17 amperios. Y como podemos ver, 4 y 5 y 6 tenemos los datos acá. Ahora, la comprobación de las fórmulas de Kirchhoff. Entonces la primera ley nos dice que es la suma de la intensidad 2 y 3, que en este caso nos da 3.62, que es la intensidad de la batería. Para la suma de I4, I5 y 6 nos da igualmente 3.62, por lo cual la primera ley de Kirchhoff se cumple. Para la segunda ley de Kirchhoff nos dan estas cuatro expresiones y en efecto al hacer el producto y las sumas y restas nos dan estos resultados que son muy cercanos al cero, por lo cual creemos que este es una falta de decimales y por eso nos da una diferencia. Entonces también se cumple la segunda ley de Kirchhoff.
A continuación vamos a hablar sobre el laboratorio, sobre la ley de Ohm. Como su nombre lo dice, pues la ley la descubrió o la creó el físico Ohm. Por medio de sus experimentos, dedujo la relación que hay entre el voltaje, entre la resistencia y la intensidad de corriente. Entonces la intensidad de corriente es la cantidad de electrones que fluyen en un circuito, y pues de acuerdo a esta cantidad de electrones se mide, o la cantidad de electrones se mide por amperios. El voltaje, que es básicamente la fuerza con la que se mueven estos electrones, a mayor voltaje, mayor corriente. Y la resistencia, que es, digamos, lo que limita y encamina o enfila o no deja que haya desfogue de corriente. Entonces, digamos que es lo que le indica su camino a los electrones, ¿sí? Pues él, como lo dije, por medio de sus experimentos descubrió la relación que hay entre sí, y pues creó la famosa ecuación de Ohm, que es I igual a B sobre R, y pues es la intensidad corriente. No utilizó la C, pues porque la C pues es de los coulombs, entonces puso pues la I como intensidad corriente. V, que es como voltaje, I igual a V sobre R, que es la resistencia. Entonces en el laboratorio vamos a comprobar esta ley y vamos a ver la relación que hay entre estos tres. Bueno, entonces en nuestro laboratorio vamos pues, a utilizar nuestro simulador y vamos a crear un circuito donde obviamente vamos a tener una batería, que es, digamos, que la creación de nuestra corriente. Vamos a tener la resistencia, y pues vamos a tener un medidor de amperaje o de amperios. Entonces, básicamente tomamos 6 voltajes diferentes. A estos 6 voltajes les tomamos también los amperios. Entonces, pues esta es la tabla que vemos en la parte inferior. Y con estos datos, nosotros en este caso tomamos de 10 en 10. Entonces 10, 20, 30, 40, 50 y 60. Y así mismo va incrementando. Digamos que podemos ver que entre menos voltaje, menos amperaje. Entre más voltaje, más amperaje. Con estos datos creamos nuestra gráfica, pues donde nos damos cuenta que es una gráfica de voltaje sobre corriente, que es lineal ascendente, y que pues es directamente, el voltaje y la corriente son directamente proporcionales pues entre sí. Con esta gráfica sacamos la ecuación de la pendiente, que nos da 35,13. Digamos que esta ecuación sería la resistencia que vamos a tener en el circuito. Y así descubrimos, digamos, que los 3 elementos del circuito que nos plantea Ohm. También lo podemos hacer por medio del el método Ohm, y pues sería por medio de la ecuación, que sería R de resistencia, que es lo que queríamos hallar, igual a B sobre C, o sobre I, perdón. Entonces resistencia igual a voltaje sobre intensidad de corriente. Igual nos daría los mismos 35, que sería pues la resistencia en este caso. Ya pasamos a unas preguntas puntuales que nos hicieron en el laboratorio, y es qué valor se obtiene. Entonces decimos 35 ohmios. ¿Cuáles son sus unidades? Son los ohmios en, digamos que en representación al físico Ohm, que los creó, y que representa la pendiente de la gráfica. Como lo dije anteriormente, es la misma resistencia, o es la resistencia, y la idea pues es poder deducir y poder entender los 3 componentes que actúan acá, que es la resistencia, el voltaje y el amperaje.
Pues con esto básicamente hicimos como ejemplificamos la ley de Ohm y pues nos dimos cuenta que realmente sí hay interacción y cómo podemos aplicar las ecuaciones y la ley de Ohm. Creo que eso es todo. Muchísimas gracias. Este es el Laboratorio de Física, Electricidad y Electromagnetismo. El laboratorio es de aparatos de medición eléctrica, presentado por Sara Orjuela Pamplona, Daniel Alberto Villamil, David Fernando Cruz Castillo y David Andrés Maecha Galindo. Objetivos: observar la presencia de la fuerza entre cargas eléctricas. Deducir experimentalmente la existencia de los dos tipos de cargas eléctrica positiva y negativa. Aparatos de medición. Multímetro. Un multímetro digital es un instrumento de comprobación utilizado para medir dos o más valores eléctricos, principalmente tensión, voltios, corriente, amperios y resistencia en ohmios. Es una herramienta de diagnóstico estándar para técnicos de las industrias eléctricas y electrónicas. Funciones básicas del multímetro digital: medición de resistencia, prueba de continuidad, mediciones de tensiones de corriente alterna y corriente continua, mediciones de intensidad de corrientes alterna y continua, medición de la capacitancia, medición de la frecuencia, detención de la presencia de corriente alterna. Circuitos en serie. En un circuito en serie, todos los componentes están conectados de un extremo a un extremo formando una ruta única para el flujo de corriente. Inicialmente, como nos decía la práctica del laboratorio, dentro de la aplicación que la profesora nos dio, aquí hicimos el montaje para empezar a medir los voltajes. Acá hicimos tres presentaciones, tres montajes del circuito en serie, en los cuales cada uno se midió los voltios. Igualmente acá se midió el voltaje en cada uno de estos dos montajes. Igualmente para el circuito en serie. Un voltaje 43.61 voltios para el primer montaje y el segundo montaje 33.14 voltios. Circuito en paralelo. En un circuito en paralelo todos los componentes están conectados entre sí formando exactamente dos conjuntos de puntos eléctricamente comunes. Todos los elementos o receptores conectados en paralelo están en la misma tensión. La suma de la intensidad que pasa por cada uno de los receptores es la intensidad total. Intensidad 1 más la intensidad 2 más la intensidad 3. Circuito mixto y conductores. Un circuito mixto es aquel que se combinan conexiones en serie y en paralelo, al llegar a una bifurcación de la intensidad que se divide en dos, una parte para cada lámpara que está en paralelo, por lo que alumbra menos. Igualmente aquí hicimos un circuito mixto y conductores. Aquí está el montaje con ciertas características, un elemento como lo fue el billete como conductor. Acá están los circuitos, todos los montajes que según la profesora nos hizo hacer con todos los conductores. En una está la mano y en otra está el perro. Superficies equipotenciales. Elaborado por Sara Orjuela, Daniel Alberto Villamil, David Fernando Cruz y David Andrés Maecha. ¿Qué son las superficies equipotenciales? Las superficies equipotenciales son aquellas en las que el potencial toma un valor constante. Por ejemplo,
Las superficies equipotenciales creadas por cargas puntuales son esferas concéntricas centradas en la carga. Se puede resumir que las líneas en campo eléctrico son en cada punto perpendicular a la superficie equipotencial y se dirigen hacia el mismo potencial disminuyo. El trabajo se desplaza de una carga entre dos puntos de una misma superficie equipotencial es nulo. Dos superficies equipotenciales no se pueden cortar. El procedimiento en laboratorio se hizo un montaje sencillo, que es básicamente una cubeta de agua con dos electrodos en los extremos y se arma un circuito detallado ahí en la figura, conectados a una fuente con su polo positivo y su polo negativo a cada electrodo. El electrodo negativo conectamos la salida del voltímetro y su extremo positivo lo usaremos para medir. Y procedemos a medir los diferentes puntos de voltaje. En el primer montaje observamos o buscamos las regiones con el mismo potencial. Nos movemos en forma paralela y seguimos registrando las coordenadas. Ya tomadas las coordenadas, como vemos en la tabla número 1, con sus diferentes voltajes, pasamos a graficar y observamos cómo están las líneas perpendiculares con las diferentes cargas. El segundo montaje es parecido, con la diferencia de que los electrodos son circulares. Los datos se toman en forma paralela al electrodo, alejándose cada vez más del electrodo. Y procedemos a tomar los registros de cada dato, como está detallado en la tabla 2, y procedemos a graficar y observamos también cómo su comportamiento con los diferentes voltajes y sus líneas equipotenciales. ¿Qué podemos concluir de este laboratorio? Pues que la superficie equipotencial siempre es perpendicular a las líneas eléctricas, al campo eléctrico, perdón. El nombre de superficie equipotencial se da a cualquier superficie que contiene una distribución continua de dos puntos, tienen el mismo equipotencial. La distribución de potencial eléctrico en una cierta región donde existe un campo eléctrico puede representarse gráficamente mediante superficies equipotenciales y la superficie de conductor es siempre superficie equipotencial. Muchísimas gracias. Este es el laboratorio de física, electricidad y magnetismo. Relación carga-masa. Presentado por Sara Orjuela Pamplona, Daniel Alberto Villamil, David Fernando Cruz Castillo y David Andrés Maecha Galindo. Objetivos. Determinar experimentalmente la relación carga-masa para el electrón. Entender la expresión del campo magnético debido a una bobina de Helmholtz. Observar experimentalmente el comportamiento de las partículas cargadas electrónicamente dentro de los campos magnéticos. Determinar experimentalmente mediante el uso adecuado del montaje que incluya la bobina de Helmholtz la relación carga-masa para el electrón. Campo magnético. ¿Qué es el campo magnético? Es el campo invisible que ejerce una fuerza magnética en sustancias que son sensibles al magnetismo. Carga eléctrica. ¿Qué es la carga eléctrica? Cualquier elemento considerado materia que se entiende en un conjunto de cargas positivas o negativas. Existe un movimiento de las partículas que contiene este movimiento y genera a su vez un campo electromagnético que interactúa en su entorno. Materiales ejercidos en la práctica. Fuente de poder. Bobina de Helmholtz. Y bombilla de Helmholtz. Adicionalmente tenemos unos voltímetros. Análisis de resultados. Inicialmente estos son los datos obtenidos en la práctica. Resultados. En resultados tenemos voltaje, el radio, la relación carga-masa. Tenemos un promedio de 1.87 por 10 a la 11
y un porcentaje de error de 6.39%. Estos son los resultados obtenidos en la práctica, de acuerdo a los análisis y la toma de muestras obtenidas en la práctica. Conclusiones. Se conoció la relación entre los electrones, su velocidad y su masa. Se evidenció que si se deja la corriente en un mismo valor y se varía el voltaje, los electrones viajan más rápido cuando se aumenta el voltaje. Por el contrario, si se deja el voltaje en un mismo valor y se varía la corriente, los electrones viajan más lento cuando se aumenta la corriente. Una vez en movimiento, los electrones se mantienen en una aceleración constante en presencia del campo magnético uniforme, ejerciendo una fuerza que hace que tome una trayectoria circular. La fuerza centrípeta la relaciona la carga y la masa y se halla midiendo el potencial de aceleración, la corriente de la bobina de Helmholtz y el radio de la trayectoria circular del haz de la luz. Se demostró el principio de las fuerzas interactivas de un electrón que se mueve en un campo electrónico. Bueno, a continuación vamos a hacer el laboratorio sobre inducción magnética. El primer punto era ingresar a un simulador, que pues ya la vamos a ver también pues representado en el experimento que vamos a hacer, y el segundo es explicar experimentalmente cómo se pueden determinar los polos utilizando un campo magnético natural, que en este caso pues es la Tierra. Un pequeño significado de la fuerza electromagnética. Pues la fuerza electromagnética se genera cuando se mueven las partículas, como cuando se mueven los electrones, y genera pues una atracción o un rechazo. Por ejemplo, el movimiento de las partículas en un imán, que es el ejemplo que vamos a hacer ahorita, genera que se crean líneas de campo magnético que salen y entran del imán, generando el magnetismo. Pues al generarse, digamos que el magnetismo, se generan los polos. En este caso pues serían los polos magnéticos, que son opuestos, digamos, en ubicación a los polos de la Tierra. Es decir, que el polo de la Tierra, el polo geográfico, es el polo magnético sur, y el polo sur geográfico es el polo magnético norte. Bueno, el polo genera, pues digamos que al haber esa interacción, ese movimiento de partículas, genera líneas magnéticas que entran y salen del imán. Cuando son polos opuestos, pues las líneas magnéticas fluyen y crea pues la atracción, y cuando pues son opuestas, las líneas magnéticas pues se chocan y hacen que se repele, es decir, polo norte con polo norte se repele, y norte con polo sur pues se atrae. A continuación vamos a hacer como una brújula natural. Aquí pues tengo marcado el polo norte, y aquí tengo marcado pues digamos que el polo magnético sur, en la ubicación de acuerdo a donde estoy ubicada. Entonces vamos a ver que pues digamos que el norte siempre va a buscar quedar de cara al sur para pues generar la atracción. Entonces es este. Siempre se va a querer voltear para quedar de cara. Aquí estamos dando y él siempre va a quedar de cara al sur, que es lo mismo que hace una brújula. Eso es. Si lo intentamos voltear nuevamente, él siempre va a quedar de cara el polo norte con el polo sur magnético.